Vamos a hablar de literatura y de historia a esta hora de la tarde ya. Sí, las 12:01, porque tenemos en la mano el lado oscuro, no de la fuerza, de la historia secreta de Chile, aunque también tiene que ver eso porque el maestro Yoda es uno de los primeros citados en este nuevo libro de Jorge Baradit. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Jorge. Súper bien, hola, ¿cómo están? En casa, muchas gracias por invitarme y feliz de estar acá. Oye, Jorge, este libro que parte de hecho con las historias de la independencia, Diego Portales, Carlos Ibáñez del Campo, Alessandri, y llega por supuesto también hacia lo que fue la dictadura y de alguna manera el origen de todo con Portales, como tú lo llamas. Es un libro que nos sitúa precisamente en esa parte oscura de nuestra historia que no siempre queremos revisar o que no nos enseñaron. El otro día también lo comentábamos con los hermanos Retamal. Hay una generación completa, que es la nuestra, que nos contaron un lado de la historia nomás. Claro. Bueno, en general la historia de Chile es una especie de adoctrinamiento. Cuando uno entra hoy día a una empresa, te hacen un cursito de inducción, ¿no? Sí. Y en el fondo es para que te pongáis la camiseta, para que te sientas orgulloso de estar ahí, te cuentan los logros. Y un poco la historia de Chile se utiliza así, ¿no? Cuando tienes 8 años, 10, 12, te enseñan lo grandiosos que somos, lo fabulosos que somos, vencedores y jamás vencidos, y un montón de mentiras que en el fondo son para que seas un patriota, que está bien, pero no en base a mentiras, ¿no? Como que se quedan debajo de la alfombra un montón de historias que no son tan bonitas. Y yo te digo una cosa, es súper bueno cuando uno es niño adorar a los papás, pero llega un momento para pasar a la adolescencia donde tenéis que entender que hay cosas buenas y malas. Sí, pues matar, ¿no?, al padre, claro, simbólicamente. Exacto, claro, tenéis que entender. Claro. Entonces, en el fondo, este libro y la saga invita a pensar ya como adultos la historia de Chile, ¿no? ¿Cómo fuiste seleccionando o cómo quisieron, ¿no?, seleccionar los monstruos que salen? Porque aquí salen, como es el lado oscuro y todo, pero son monstruos, de verdad. Absolutamente. La cola de flecha en la portada está perfecta. No, monstruos totales. Porque hay harto monstruos. No, sí. hay harto. Hay harto bueno también, sí. Estamos contando este lado. Bueno, hicimos primero los 2 libros anteriores, se llaman Héroes, los 2 anteriores, donde está el padre, ¿no? Está el, ¿cómo se llama? Clotario Blest, están un montón de personajes que son héroes, y héroes civiles, ¿no? Sí. Y en este Mariano Puga, en todo caso. Y en este... Águeda Monasterio, por nombrar a una mujer. Claro, Águeda Monasterio. También está mencionado. Sí. Entonces esto se trataba primero de hacer el otro lado, los malditos, los monstruos. Y de pronto me di cuenta que había un nexo. Y el nexo es el poder, a diferencia de los héroes, donde a veces están en el poder, a veces no, a veces están en la población, en distintos lugares. Hay un relato común en torno a estos monstruos y vas descubriendo que hay un hilo conductor. Y yo te diría que por primera vez historia de Chile no son historias separadas, sino que trazan un arco del poder en Chile. ¿Y cuál es la dinámica? Un arcos que traza una línea con una dinámica permanente en nuestra historia, que es de qué manera el poder se instala y permanece, ¿no? Y que está metido como en el lado oscuro ahí, y se repite. Por ejemplo, a mí me da bastante risa haber investigado a Carlos Ibáñez del Campo, un dictador en forma que le aguantaban todo el tipo. Había congreso, había Cámara de Diputados, había tribunales, y todo el mundo, sí, no, pero dejen lo que tenga una policía secreta, no dejen lo que secuestre y mande políticos sin ningún cargo a Juan Fernando Isla de Pascua, dejen lo que mate gente, no, está bien. ¿Sabes por qué? Porque mejoró la economía. Entonces, cuando tú te empezás a encontrar frases repetidas una y otra vez, entendís que hay un relato detrás de nuestra historia. Y te das cuenta que efectivamente no cambia, ¿no? Hay una cita que también está al comienzo, pero está en muchas partes del libro de Mark Twain, de esto de la historia no se repite, pero rima. Exacto. Porque, por ejemplo, en el primer capítulo donde empiezas a hablar de la independencia de nuestro país, se empieza a entender muy bien todo el proceso, donde los que más tienen son familias muy claras, identificables, 200 personas arman una constitución o arman el rayado de cancha de quien nos rige, y tenemos que movernos ahí y estamos acostumbrados a obedecer por la razón o la fuerza, ¿no? Sí, claro. Y eso es algo que hemos mantenido después de 200 años. Lo que pasa es que hay que entender que la historia de América es la misma, ¿no? Viene un imperio, aplasta lo que hay, se adueña de todo, y de ahí comienza una historia que es común a todos los países de América. Una colonia gobernada por un imperio, por España, por la fuerza, donde había que matar a los que habían antes acá, ¿cachai? O esclavizarlos. Ese es el punto. Después de eso, de esa colonia, vienen procesos independentistas más o menos buenos, otros no. Después viene un proceso de instalación de la república.
Piensa tú que toda América Latina está bajo el paraguas de la doctrina Monroe, que son las decisiones de Estados Unidos. Estados Unidos decide a quién le vende tal arma, cuál no, para mantener un equilibrio regional. América Latina no está en paz o es un continente con pocas guerras, a diferencia de Europa, no porque seamos pacíficos, sino porque a Estados Unidos no le conviene, porque frena el paso de cobre, fruta, todo para Estados Unidos, nos mantienen en paz. Entonces somos un continente, después cae en dictaduras. Toda América Latina bajo dictadura. Tenemos una historia absolutamente común. Y esa historia común no tiene 200 años, tiene 500. Y la colonia es lejos más larga que el periodo republicano. Y durante esa colonia se instaló el poder, pero con garfios sobre la carne de este territorio. Imagínate que originalmente las familias tenían territorios que se medían con latitud y longitud. Sí. Catalina de los Ríos y Esparguer, la Quintrala, tenía territorios que iban desde la costa hasta la cordillera. En el sur de Chile, el Estado después le entregó a comerciantes territorios que eran monstruosos, gigantescos, del tamaño de Bélgica, de Holanda, ¿no? Entonces, ese poder después han tenido que operar durante solo 200 años. Que es un guiño en la historia de la humanidad. Somos un país que, yo siempre lo digo, juntas a 4 personas de 50 años, solo 4, y es la edad de Chile. Entonces, solo durante ese arco de tiempo han tenido que administrar el poder. ¿Y cuál ha sido la manera? Lo dice Diego Portales, por eso que digo que es el inicio de todo. Fuerza. ¿Para qué? Para mantener la producción. En Chile no existe un modelo de gobierno de derecha, del poder. Existe un modelo de producción. Es decir, ¿de qué manera seguimos ganando plata sin que nos revuelvan el gallinero? ¿Y eso cómo se hace? Con tribunales y con Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso es histórico, es a lo largo de toda nuestra historia y es un argumento único. Lo que tiene Portales no es que haya sido un genio, es que fue extraordinariamente práctico. El tipo dijo, ok, si queremos, como él era comerciante, porque hay que decirlo, sí, pues. Se dice que Diego Portales es el padre del Estado de Chile, pero el día de su natalicio lo que se celebra es el Día del Comercio. Él quería estabilidad, de la que nos enorgullecemos tanto en este país, para producir, para que corra la plata. Entonces el gallo dijo, ok, entonces si tenemos una ley, hay que pasar por encima por la fuerza, y mantenemos así. Y eso ha mantenido a lo largo de nuestra historia. Pero igual plata para algunos nomás. Por supuesto, pues para los que son Chile de verdad. Piensa tú que las familias, las famosas 11 familias, las 20 familias, las 40 familias, lo que sean, han estado presentes desde siempre en el poder. Hay un datito ahí que es muy lindo, que dice que los que llevan en el Congreso. Los Larraín, exactamente. desde 1811, que tienen a lo menos un representante en todos los congresos de la historia de este país. Son en el fondo, lo único que es distinto que ocurrió durante el golpe de Estado es que durante los 150 años previos de la historia de Chile habían aplastado focos de rebelión popular, de movimientos sociales, de búsqueda de igualdad. En 1973 lo que se buscó fue una solución final, es decir, matar a los partidos, matar los movimientos sociales, despolitizar el país y simplemente asesinar a los que estaban buscando estas cosas. Se buscó, en el fondo, con harto respeto, ¿no?, una especie de quimioterapia de este cáncer marxista del que hablaba Lig. Uno de los inconvenientes es que a la hora de votar somos un país que suele elegir a los patrones. Bueno, históricamente es un problema de este país, pues lo hablábamos recién, ¿no? Sí. La raíz agrícola de nuestro país hace que este sistema que es feudal, que impera hasta el día de hoy, digámoslo, en nuestro país, construye trabajadores sumisos, trabajadores vinculados en extremo al patrón. El trabajador de campo depende completamente del patrón, de la cara que está ahí. Y con gestos de caridad, le regalan la ropa usada, le regalan, qué sé yo, le hacen un cumpleaños, mantienen una cierta fidelización. Y el agricultor en general es sumiso. No hemos tenido, si ustedes se fijan, los levantamientos han venido de los mineros y de los portuarios. Los puertos, ¿no? Y los puertos, porque es de donde vienen las ideas nuevas, donde vienen los extranjeros, gente con ideas diferentes. Por eso, al mismo tiempo, las masacres han sido en Iquique, en Antofagasta, en Valparaíso, en Punta Arenas, en La Font, claro. Exacto.
Ahí cuando uno revisa parte de la historia se da cuenta efectivamente entonces que lo que manda es la plata, pero sin importar lo que uno es capaz de hacer, ¿no? Tú recién mencionabas a Carlos Ibáñez del Campo, pero también pasa... Y sin importar la ley. Exacto. Acuérdate que la gran frase de Portales es: a esa señorita llamada Constitución hay que violarla si las circunstancias así lo exigen. Bueno, para allá iba precisamente, porque Portales, Alessandri, Carlos Ibáñez del Campo, hay muchos que se van repitiendo, ni que hablar de la época de la dictadura cívico-militar en nuestro país, pero esa frase la escuchamos hace poco, en el Congreso Nacional, cuando además estamos viviendo un proceso para una nueva constitución que, de acuerdo a la historia, puede que esté destinado nuevamente a no resultar. Bueno, Chile es un país que está cautivo de su despolitización. Ese por lo menos es mi punto de vista. Asumiendo que yo participé en un proceso que terminó en rechazo, ¿no? Chile es un país que sabe que le duele algo, pero no sabe comunicarlo. Es como la canción de Sumo: no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Lo quiero ahora. Algo, por ejemplo, está quedando claro. Al parecer Chile, luego de 50 años de despolitización, de ruptura de los vínculos sociales, del tejido social, un país que se fue volviendo cada vez más individualista y más inmediatista, ¿no? Producto a ver, el Estado para el chileno es malo. ¿Por qué? Porque la Constitución reduce sus funciones, tiene que administrar pobreza y no puede entregar buenos servicios. Entonces, para la gente, el Estado, ese sistema colaborativo, es malo y hay que buscarlo en lo privado. Sin embargo, y a pesar de ello, ni la AFP ni la ISAPRE en el sistema educacional les han entregado buenos servicios. Sin embargo, insiste en esa dirección. Es decir, Chile parece no querer un Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué? Porque con mi platita no. Y el Estado social y democrático de derecho es con lo de todos. Sí. Pero, frente a este proceso nuevo, parece que tampoco es conservador. Porque el nivel de rechazo, incluso te diría yo, que es mayor que el de la Constitución anterior. Entonces pareciera que Chile está en un estado como preadolescente, donde quiere los beneficios del Estado Social y Democrático de Derecho y las libertades del modelo neoliberal, y está en un estado de pataleta, ¿cachai? Donde no sabe lo que quiere, pero lo quiere ahora. ¿Sí? Es como esa gente, perdón Cristian, solo una acotación, pero es como me da la sensación de que esas personas como que quieren más de lo que pueden costear, además. Claro, es que la presión es tremenda. Todos los días te están diciendo, come harto, pero adelgaza. Pero come sano. Pero come sano, pero también quita la carne. Y entonces es un bombardeo tremendo y no hay un discurso, no hay un relato que equilibre un poco eso, ¿cachai? Entonces el país está sometido a un estrés político y social tremendo en este momento y está respondiendo como responde alguien que no tiene todavía palabra, está en ¿cómo se dice? No tiene relato interno, no tiene una idea de país en la cabeza porque perdió su vínculo con las ideas políticas. Entonces no sabe lo que quiere. Está rojo, colorado, gritando, pero no cacha por qué camino seguir. ¿Notas y eso en la discusión? A propósito de la Constitución, a propósito de que los roles que se están teniendo, a propósito de las tendencias que hay, a propósito de lo que supuestamente se había avanzado en algunas discusiones y ahora parecieran que fueran 3 pasos para atrás. ¿Vas describiendo eso también? Yo creo que lo que está pasando todavía está ocurriendo. La discusión del qué y el quién, así claro. como... Ahora, de todas maneras hay que decirlo, que el proceso todavía es todo un conejo que va a saltar para cualquier lado. O sea, ayer nos enterábamos, yo también, porque me desligué un poco del detalle del proceso por sanidad mental, descubrí que puede no haber plebiscito. Sí. ¿No? Sí. Nos explicaban que puede que, si no se aprueba por 3/5, no hay ni siquiera plebiscito. Entonces yo creo que este es un proceso que requiere observación, reflexión y salir en el momento apropiado, porque está todo tan crispado que cualquier grupo, autoridad, que salga a hacer una declaración muy taxativa, puede incluso afectar. Esto es como física cuántica, ¿no? La observación del fenómeno, estar con la cabeza puesta ahí, puede incluso afectar el proceso. Que el presidente salga a decir una cosa u otra afecta el proceso. Que un grupo, imagínate que el PC salga a decir algo, que es a lo que están jugando, por ejemplo, en la derecha, que la izquierda se pronuncia en contra para capturar el 62 y decir, ven, ¿no? Es un enredo. Yo creo que una de las razones de publicar este libro es que en general el país conozca
que lo que está ocurriendo no es inédito, que las luchas en pugna hoy día no son nuevas y que esto es una lucha por el alma de Chile desde el momento mismo de la independencia. Lo que estamos peleando hoy es una lucha por el alma de nuestro país. Hay un rasgo que tienen algunos de los personajes que tú describes y que esta correlación la hago yo, ¿no? Y que lo veo todavía en algunos personajes. Aparte de los que ya mencionaste, que me llama mucho la atención, esta cosa ultra religiosa, ¿no? Claro. Esta cosa de llegar a casos como el de San Bruno, Vicente San Bruno, de castidad, ¿no? Claro que sí. Son una especie como de talibanes de un catolicismo, pero son unos monstruos, ¿no? Claro. Ahora uno ve, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero ves unas visiones conservadoras, pero de ultra, ¿no? Me llama la atención, porque también están en los demás personajes. Solo puse el primero y algo claro. como ejemplo. ¿Puedo poner algo más de pelo a esa sopa para complementar lo que estás diciendo? Congresistas chilenos juraron el 4 de julio de 1811. ¿Sí? Juráis por Dios nuestro Señor y sobre los santos evangelios defender la religión católica, apostólica y romana. Juráis obedecer a Fernando VII de Borbón, nuestro católico monarca. Claro. Ese era el juramento después del 18 de septiembre de 1810. No, o sea, eso es del Congreso de 1811. Claro, o sea, me refiero a que después de que ya había pasado lo de la primera junta, que hoy día celebramos como nuestra independencia. Es que hay que decirlo que la primera Junta Nacional de Gobierno ni siquiera se llamaba así, ¿no? Era una junta gubernativa para el Reino de España, ¿no? Lo de nacional se inventó para inventar que había una nación detrás, pero en realidad era una junta para administrar este territorio, nada más. Y habían unos locos ahí que querían la independencia, pero eran, ¿y sabes cómo le decían? Los exaltados. Exaltados, sí. Y ya estaban los exaltados, y estaban los moderados, claro. Estaban los amarillos, con otro color, pero estaban ahí. Sí. Y la única razón por la que se inicia un proceso de independencia en Chile, porque después del año siguiente, en 1811, en el Congreso pierden los exaltados. Son minorías. En realidad uno podría decir que parece que el país no quería independencia. Y solamente porque José Miguel Carrera da un golpe de Estado. El primero de como 4 o 5 sí. Claro, era muy democrático el caballero. E instala a los exaltados en el poder, el proceso de independencia de Chile no se habría iniciado. Yo con respecto a lo que tú comentabas sobre lo ultra religioso, es propio de visiones feudales, ¿no? Es decir, Dios le da nosotros tenemos razón, porque somos los elegidos por Dios, ¿no? El rey es elegido por Dios y el rey distribuye su gracia entre algunos nobles que a su vez administran al populacho. Y estos nobles tienen el aura de haber sido elegidos por una especie de cosa divina. Cuestión que todavía la clase alta chilena mantiene. Mantiene y no solamente se sienten, además de sentirse en lo correcto, que ellos son Chile, que son ellos los que saben cuáles son los valores de nuestro país y sus tradiciones, ¿no? Ellos son Chile, el resto somos gente que trabaja para ellos. Es muy acorde y le encaja muy bien lo de la religión católica, ¿no? Que tiene esta estructura feudal para abajo y además que les hace dar estos pasitos en falso, ¿no? Que la gente parece que no es tan conservadora como ellos. Parece que la gente no quiere que le quiten el aborto en 3 causales. Tú me mencionaste varios a lo largo del texto golpes de Estado de diferentes personajes, porque aquí hay una idea de que en Chile lo conversamos con los hermanos Retamal, la tradición republicana. No fue así. Pero hace poco el presidente Piñera dice en Argentina que vivió una suerte de golpe de Estado, ¿no? Sí, no, eso es una estupidez. Eso es una estupidez de pie a cabeza, ¿no? Todos sabemos lo que es un golpe de Estado, como dijo la ministra Toa. Sí. Todos sabemos lo que es un golpe de Estado. Pero es que este era un golpe de Estado no tradicional. Sí. Claro, pero es que esas son construcciones, son entelequias. En el fondo lo que quieren es tener... Recuerdo cuando intentaron homologar el golpe de Estado con el golpe de Marmaduke Grove, de los años 30, ¿no? También. Los socialistas también hacen golpes de Estado. Y no, lo que estamos hablando acá no es solamente de un golpe de Estado, ¿no? Cuando él quiere homologarlo, estamos hablando de... Porque los golpes de Estado históricamente en Chile también en general fueron re piola. Ese de Marmaduke Grove consistió en unos generales entrando a la oficina del presidente y diciéndole: señor presidente, ¿sabe qué? Queremos tomar el poder, ¿podría esperar en la salita de al lado? Y el presidente dice algo así como, sí, ¿cómo no? ¿Le llevan un tecito al presidente? Eso fue, ¿cachai? Pero esto otro fue barbarie, fue retroceder a estadios precivilizados de la humanidad. Hay un capítulo ahí sobre la DINA
que Los conversamos. monstruos, es terrible, sí. Sí, Claro. por eso no ocupaba casualmente el término monstruo. Claro, porque en realidad nosotros tuvimos que poner un título antes diciendo que esto, Sí, que por no lo favor, lean. que por favor alguien que pudiese sentirse afectado no lea este capítulo. Porque, ¿sabes qué pasa? Una de las cosas que se dice mucho que en Chile nos faltó un Nuremberg. Es decir, juzgar a toda la plana de la dictadura y limpiar el proceso, que nos faltó eso. Claro. Bueno, otra cosa que hicieron los aliados fue llevar a la gente a Auschwitz. Llevaron a los alemanes a los campos de concentración, a que vieran las pilas de cadáveres, las condiciones en que vivían y los maltratos y torturas a los que fueron expuestos. Eso también cambió a la sociedad alemana. Entonces, siempre se habla de las torturas, siempre se habla y termina siendo una palabra carente de significado de tanto que se repite. Bueno, hablemos entonces. Y me decidí, me costó. Hablé con sobrevivientes de tortura para preguntarles si ellos se sentirían afectados. También tuve temor que alguien dijera, oye, pero ¿por qué pones esto? Afectas, revictimizas. Entonces al final lo resolvimos así, porque de verdad relatar lo que vivía un solo día un torturado por la DINA es que te dan ganas de llorar. O sea, es una atrocidad que no tiene nombre y tú te preguntas si, ¿cómo es posible que existan seres humanos con esa capacidad de generarle dolor al prójimo? Claro. El capítulo de los monstruos de la DINA yo lo reduzco así. Pinochet, a través de Contreras, convocó a una banda de psicópatas, criminales, asesinos, y les dio chipe libre, los soltó por las calles de este país para que hicieran lo que ellos quisieran. Y yo de verdad, yo invito a la gente que tiene el libro a que se lo salte, porque de verdad que es asqueroso, es repugnante, yo terminé mal. Pero, Sí. pero a lo mejor, Jorge, es necesario, porque de hecho, por ejemplo, tú consignas aquí los nombres de mujeres embarazadas que murieron, que fueron torturadas, consignas también y citas a Alejandra Matus para decir que un tercio de los Exacto. torturados eran jóvenes entre Jóvenes. 18 y 24 años. O sea, Como dijo Mónica González, lo que buscaron fue exterminar una generación. exacto. Estamos hablando no solo de torturas a gente adulta que efectivamente era de un partido político y estaba haciendo algún tipo de acción, Exacto. estamos hablando de niños que murieron también Exacto. en la dictadura y adolescentes. Hay una mujer a la que torturaron, la mataron a patadas, ¿no? Perdón, no la mataron, la torturaron a patadas, la enterraron, esto ocurrió cerca de Calama, creo, la Antofagasta por ahí. La enterraron hasta la cabeza en el desierto y la mataron a patadas en la cabeza hasta que la decapitaron, ¿no? Sorry por la hora, pero de verdad hay que enfrentar Auschwitz. Exacto. Hay que ir a mirar Auschwitz para saber de qué estamos hablando y no ser tan livianos cuando decimos, ¡ay, si no importa, si mejoró la economía! Estamos hablando de unas barbaridades sin nombre. Entonces, cuando yo pongo la DINA y pongo a Diego Portales y pongo a Bernardo Monteagudo y pongo a Carlos Ibáñez del Campo y a Humberto Arriagada, yo digo, este país necesita terapiarse. ¿En qué sentido? En enfrentar la verdad de su historia. No puede ser que un criminal histórico como Humberto Arriagada, director general de Carabineros, primer director general de Carabineros, responsable de la masacre de cientos de pehuenches, de cientos de agricultores, después de 60 rendidos en la torre del Seguro Obrero, a 10 metros de la Moneda, fusilado, no es posible que ese criminal serial hoy día tenga el nombre del Hospital de Carabineros. El Hospital de Carabineros de Chile se llama Humberto Arriagada. Entonces, este país necesita enfrentar de cara a su historia y todas estas brutalidades que vemos hoy día, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasó con esto que pasó en el sur, con el movimiento Lafkenche? Lafkenche, sí. ¿Qué repercusión ha tenido en la gran prensa, en los grandes noticiarios? Nada. Y estamos hablando de una cadena de poder, de carabineros, de autoridades, de empresarios de la zona involucrados en un gran montaje que significó muerte, quema, montaje gigantesco. ¿Qué ha pasado? Nada. Este país necesita con urgencia entender que no es que la gente que denuncia esté buscando dividir el país, ¿no? El país está dividido desde su origen. Lo que quieren es que te calles y lo aceptes.
Bueno, de hecho, algo súper relevante también de este libro, La historia secreta de Chile, el lado oscuro de la historia secreta de Chile, de Jorge Baradit, es precisamente eso, de alguna manera apelar a quienes piensan que las disputas que se puedan hacer hoy día o que tienen que ver con las definiciones de lo que se quiere para futuro está basado solamente en lo que pasó en la dictadura o lo que pasó en Chile en los últimos 50 años. Y aquí hay un ejemplo donde Jorge habla de las charlas que hace y un ejercicio en particular. Y Jorge cita, te voy a citar aquí lo que tú cuentas. Tú le cuentas a las personas que están presentes en las charlas. Hubo una vez un gobierno que quiso darle igualdad a su pueblo, ampliar la participación y entregar derechos con la lógica de la igualdad. Pero eso no fue del gusto de los poderosos, que hicieron todo lo posible por impedirlo. Sacaron a los militares, dieron un golpe de Estado y luego mataron, exiliaron, relegaron y apresaron a sus adversarios políticos. Sin ninguna resistencia, instalaron un régimen dictatorial que luego se legitimó con una elección ridícula. Y a los pocos años creó a puerta cerrada, sin participación de nadie, solo de ellos, una nueva constitución que borraba la anterior y le entregaba poder autoritario a un presidente que, por la fórmula electoral que inventaron, siempre iba a ser conservador. Después de que le lee eso a la audiencia, Jorge Baradit les dice: no sé qué fecha están pensando ustedes, yo estoy hablando de 1829. Exacto. Eso se llegan a parar los pelos. Eso de 1829, que es la batalla del Ircay, el golpe de Estado, claro. José Joaquín Prieto, presidente electo. Y además a la Constitución esa le pusieron leyes de amarre, ¿no? Así como... Exacto. Y ahí es donde interviene Diego Portales, ¿no? Es por eso que Pinochet le pone Diego Portales al edificio Gabriela Mistral, que se llamaba así antes, ¿no? El de la UNCTAD 3. Porque lo inspira, porque ese es la figura de Portales, de hecho, crece en términos incluso de lo que nos llega como educación, a propósito de, no digo que antes no lo tocaran, pero crece a niveles como de fundacionales. Claro. En la dictadura. O sea, Jaime Guzmán se creía poco menos que la reencarnación de Diego Portales. Entonces, por eso que él es homenajeado en la portada como uno de los, Diego Portales, como uno de los artífices de este lado oscuro de nuestro país. Este lado oscuro, yo le diría a la gente que si quiere entender por qué Chile es como es desde siempre, no solo desde el golpe militar, y por qué hoy día se está dando una batalla para que eso cambie, y está costando mucho, que lea este libro. Sí. Va a entender, leyendo lo que ocurrió en 1830, 1850, en 1930, va a entender lo que está ocurriendo hoy día en el 2023. Es súper necesario enfrentar al lado oscuro que tenemos cada uno de nosotros. Los claroscuros son los que nos definen. Y creo que hacerse cargo de una vez por todas tal vez nos pueda permitir avanzar. Jorge Baradit, un placer como siempre. Muchas gracias por venir. Gracias, Jorge. Gracias a usted. Feliz de venir a ADN. Cuando quieran.